Vamos con una aperturita que seguramente ya la va a poner al aire ahí el gran Papu. Vamos a introducirnos a este tema que vamos a estar charlando con Lorena Boschetti, que ya nos está visitando aquí en Tierra de Todos. Muy bien, y seguramente ustedes, como yo, me pregunto el porqué de esta introducción. Esto viene pasando hace un par de años y esto es muy reciente también. Ni una menos, vivas nos queremos, esta manifestación, esta declaración a viva voz de la gente que sale a la calle, ¿no?, en reclamo y en defensa de la justicia, de los derechos y en este caso del maltrato, ¿no?, a las mujeres. Bueno, nosotros con nuestra licenciada, que ella se especializa en niños, vamos a estar abordando este tema desde otro lugar. Y bueno, la cámara es tuya, Lore. Contanos un poquitito. ¿Y por qué puntualmente este disparador de hoy? Bueno, buenas tardes. Y el disparador tiene que ver con el reclamo, con las mujeres que salen a hablar. Yo creo que en estas semanas de lo que tiene que ver en sí con la violencia, está más que claro que todos como sociedad nos tenemos que unir en contra de cualquier expresión de violencia, ¿sí? De decir, se justifique porque una raza se considera superior a la otra o porque un género se considera superior al otro, porque una religión se considera mejor que la otra. Es decir, siempre esta cuestión de superioridad y que la imposición sea a través de la violencia es absolutamente condenable en todas partes, ¿no? Pero la idea y lo que yo veía tiene que ver con que me parece que el Ni Una Menos fue también como una excusa para que las mujeres alzar la voz sobre otras cosas que vienen pasando y se vienen modificando, ¿no? Porque he visto cosas escritas en las redes sociales, en la televisión, que van más allá de las acciones de violencia. Y tiene que ver, bueno, cómo nosotros le transmitimos a nuestros hijos esto de la diferencia de rol, cómo sin querer a veces seguimos perpetuando conceptos que son súper antiguos, ¿sí? Y que se van modificando. Es decir, porque la mujer a lo largo de todos estos años, de estos últimos 100 años, ha ido modificando y ganando espacios, derechos, en esta pro de la igualdad, ¿no? Pero el tema a veces es como confuso. A veces en el nombre esto de la violencia de género se hablan de cosas que no sé si tienen que ver con la violencia, pero sí me parecía importante reflexionar sobre de que hasta nosotras las mujeres cómo seguimos perpetuando determinados modelos, ¿no?, que en definitiva ubican al hombre en una situación de superioridad, de autoridad, o las mujeres de dominación. Que no tiene que ser visto tampoco como qué malos son los hombres y qué buena o qué sufridas somos las mujeres. Lo que tenemos que pensar es que estamos atravesando un cambio social que, como todo cambio social que lleva, o sea, años y años, porque las mujeres, o sea, desde las primeras civilizaciones siempre estuvo asignado un rol al cuidado más bien de la familia, de la reproducción. Y bueno, yo pensaba, ¿no?, a veces esto que circula en internet, esto la guía de la buena esposa, ¿no?, que se publicó. ¿Qué es eso? Por favor, contame. Es algo que es bastante, que se ha surgido en las redes sociales, que era una guía que se publicó en 1953, estamos hablando hace unos años nada más, donde, y una guía en los cuales los conceptos nuestras madres fueron criadas en eso, y hoy por ahí hasta nuestra generación tiene conductas que tienen que ver con eso, y tenían que ver de consejos que se le daban a la mujer para que hiciera sentir a su marido bien en el hogar. Entonces tenía que ver con tener la casa divina, con 5 minutos antes de que llegue el marido estar arreglada, de consejos de escucharlo, de que los problemas de él eran mucho más importantes que nuestros problemas, entonces no agobiarlo, de hacerlo sentir cómodo, de tener la comida, todo. Bueno, exacto. Sí. Entonces yo pensaba, ¿no? Que cuántas veces nosotros vamos a la casa de alguien, por ejemplo, y la que se levanta a servir, si vienen invitados, es la mujer.
Sí. ¿Sí? Pensemos en nuestra familia, por ahí los hombres se quedan de sobremesa y las mujeres innatamente nos levantamos a levantar la mesa, a preparar el café, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que uno va heredando, no tiene que ver con poner al hombre en un lugar como de explotador, sino tienen que ver con modelos que se van reproduciendo y la generación joven, si bien a veces ya hay algunos cambios porque los hombres también se hacen cargo de las tareas de la casa, de la crianza de los hijos, pero a veces nosotros también decimos nos ayudan. Y no es como una obligación o una función que es propia del rol masculino, sino como que nos están haciendo el favor, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es una cosa que se va transmitiendo, que a veces las personas jóvenes también nosotros heredamos esto de estos modelos de nuestra familia. Y lo que yo pensaba es que tiene que ver con este ni una menos y con esto he leído cartas o reflexiones de los hombres acerca de cuáles son las prácticas que ellos hacen inconscientemente y que en definitiva también terminan complicando el futuro hasta de sus propias hijas, ¿no? Tienen que ver con movimientos sociales, ¿sí? que vienen produciéndose, que vienen poniendo en jaque estos conceptos, ¿sí? Y me parece que en este momento lo que hacemos es convivir con cosas realmente antagónicas, porque por un lado vemos en la tele que quieren arrestar a alguien porque le está dando la teta a un bebé en una plaza, y por el otro lado no nos horrorizamos o no condenamos una superexposición de la cosificación del cuerpo femenino, por ejemplo, en determinados programas. Tal cual. Sí, sí. Entonces digo, por un lado, y el tema es, decimos, bueno, qué barbaridad condenar a una persona que está dando la teta en una plaza. Sin embargo, hay un montón de personas, bueno, pero esto responde al ámbito privado, te dice, bueno, están exponiendo el cuerpo en una plaza. Digamos, las opiniones realmente son encontradas. No es que decir todo el mundo está de acuerdo con esa condena que deshizo el tetazo masivo, ¿no es cierto? Yo también después esta semana miraba la tele y veía, ¿no? Por ejemplo, que se hacía un homenaje o se lo cataloga casi de prócer, por ejemplo, Olmedo, ¿no? Donde uno de los sketches más famosos... ¿El de la nena? Tenía que ver con un señor, ¿no? Que en cierta forma quería abusar o manosear a un personaje que estaba caracterizado por una nena. Y no he escuchado en la tele una crítica frente a eso, que le hacemos homenaje o que nos parece como un ídolo, porque está en la categoría de ídolo, y por otro lado estamos condenando a una mujer que le está dando la teta en una plaza a un bebé. Entonces, todo esto es lo que convive en este momento. Pero ¿no será que porque, bueno, en esos tiempos, por así decirlo, en la época de Olmedo y cuando estaba, no solamente Olmedo, Francella, ¿te acordás? Que también estaba ahí con Julieta Prandi. Claro, la televisión de ese momento, por ahí la sociedad no estaba tan despierta o no habrían pasado tantas cosas como para reaccionar de esta forma. El tema es cómo nosotros ahora, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que revalorizamos? Sí, pues dejar en claro eso. Exacto, ¿qué es lo que nosotros revalorizamos? Ponemos casi en la categoría de prócer o de ídolo, ¿no es cierto?, a una persona que, a ver, yo esto ya no quiero hacer un juicio de valor en contra de lo que puede ser la labor actoral, humorística, pero me refiero, se sigue reeditando este tipo de, por ejemplo, estos sketches o este tipo de cosas que tienen que ver con la violencia y la cosificación de la mujer, ¿sí? Sí. Y por el otro lado, insisto, estamos condenando, poniendo en juicio o en debate el rol que tiene que ver, por ejemplo, con la maternidad. Entonces, lo que yo pensaba, o la reflexión, tiene que ver, ¿no? Ni una menos surge en todo este contexto. Porque la cosificación que se hacía en su momento de la mujer en este tipo de programas humorísticos, hoy también la tenemos en la televisión actual. Ya lo sé, escúchame, sí, no nombremos qué programas, pero sí, tremendo. Entonces hay cosas que se siguen sustentando, ¿sí? Y cuando las mujeres nos ponemos queremos revalidar nuestro rol desde la maternidad, desde nuestro trabajo, desde nuestro derecho a poder participar en los espacios públicos, es que se empieza el debate, bueno, corresponde, no corresponde, va, no va, ¿sí? Pero aquello otro parece como que lo seguimos aceptando. Entonces me parece que en este contexto es donde surge el reclamo de ni una menos, está claro, en contra de la violencia, pero también en cómo la sociedad, nosotros entero como sociedad, hombres y mujeres, en cierta forma seguimos
permitiendo una no reflexión, ¿no? de estos espacios donde el rol del hombre está por sobre las mujeres. ¿Cómo lo ven los nenes, por ejemplo, todo esto? ¿Cómo le explicamos a un nene de 5 o 6 años que ve a diario en la tele estas manifestaciones? ¿Cómo le podemos explicar? Bueno, la realidad es muy dura. Hoy justamente lo hablábamos con un papá, ¿no? De que en estos días realmente prendemos la tele y poder explicar las barbaridades que están pasando a los niños se nos hace muy complicado porque... Es difícil, sí. La situación de horror es... Pero bueno, como siempre decimos, a los chicos hay que enfrentarlos y hay que explicarles con la verdad dentro de la edad, ¿no es cierto? Pensando claro, en la edad que cual. tienen, pero si nosotros inventamos o le creamos una realidad ficticia, ellos realmente escuchan, la televisión está cada vez más cruda en lo que tiene que ver con las noticias, pero me parece que lo más importante es que estas noticias tienen que ser un disparador para hablar de estos temas, para hablar sobre las diferencias desde el jardín. O sea, si no está mal si el nene quiere jugar a que va al supermercado en el jardín y no está mal si la nena quiere jugar a los superhéroes. Porque la diferencia de rol y de a qué le corresponden a las nenas y qué le corresponden a los nenes desde los juegos, ya nosotros ahí estamos empezando a transmitir lo que tiene que ver con lo que en su futuro puede llegar a ser una violencia de género. Excelente, clarísimo, Lore, me encantó el tema. Gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo jueves entonces. Buen fin de semana para vos. Gracias. Y bueno, y a ustedes les agradecemos una vez más por estar allí del otro lado, acompañándonos, recibiendo todo este contenido también. Le mando un saludito, tengo saluditos para el final a Jime Ibáñez, mi hija del corazón, y a mi nieto Valentino. Ojalá Valentino entienda algo de todo esto que hemos hablado. Y por supuesto a Pato Ibáñez, que también nos está siguiendo, está viendo la tele desde casa. Un beso gigante y a todos ustedes nuestro cariño. Y bueno, ¿a quién? No, sí, a Winona, a Puli, como la anunciábamos hoy, a Alexa, si está viendo, a Ayrton y a toda la familia, a todos los saludamos. A vos, Renata, que andás por ahí, me parece también. Gracias, sinceramente, al equipo, Oscarcito, estuvo Jorgito Gallardo y Daniel en las cámaras, estuvo Lobito, ahí pasando muy buena música, Melissa en los títulos, el gran Papu, Cora Suberville en la producción general de este programa que es Tierra de Todos, octava temporada. Hasta el martes.